Aunque el seminario de hoy tiene una dedicación bien distinta que ahora explicaré, pero quiero dedicar un par de minutos a recordar en este momento la figura de Teresa Berganza, que ha fallecido hoy. Teresa Berganza ha sido, sin la menor duda, una de las grandes mezzosopranos de la historia y una de las más grandes figuras de la lírica mundial, ya no española, sino mundial. Una mujer con una técnica portentosa, con una voz que era una maravilla y con un nivel de exigencia, de calidad, que muchas veces hacía pues que cuando las cosas no estaban saliendo como ella deseaba, pues directamente cancelaba la función o se iba a otra parte, es decir, no se cortaba ni un pelo. Pues para el recuerdo, sus interpretaciones, sobre todo de Mozart, de Rossini, de Bizet, la Carmen de Bizet es una verdadera maravilla. Y voy a dedicar estos 2 minutos nada más que a dedicarle este recuerdo, que es el aria Poi che sapete de Las bodas de Fígaro de Mozart, ella haciendo el papel de querubino. Cuidado que se acopla. Bien, hasta aquí este pequeño recuerdo a Berganza, que creo que se ha dividido hoy, es fatal, pero bueno. Último seminario del curso dedicado y focalizado a la música sinfónica en la Rusia del siglo XX. ¿Por qué esto? Básicamente porque en estos casos hay que recurrir al arte de lo posible. La música sinfónica del siglo XX es literalmente imposible de abarcar en un solo seminario, porque hay toda esta gente, es decir, compositores con cierto interés de ser tratados, están todos esos. En el Reino Unido tenemos a Elgar, tenemos a Vaughan Williams, tenemos a Sir Michael Tippett, en Francia tenemos a Messiaen, en Estados Unidos tenemos a Charles Ives o Aaron Copland, en Centro Europa tenemos a Paul Hindemith o a Zemlinsky, y luego está la Segunda Escuela de Viena. Como eso es realmente imposible de abarcar, añadido a lo que ya vamos a tratar en pues yo decidí centrarme en Rusia. Y en Rusia tenemos a 3 compositores, pero 3 compositores realmente significados, quiero decir. De esos 3, que bueno, en una buena medida fueron contemporáneos, tenemos que Stravinsky realmente es un hombre que su contribución sinfónica más conocida está en los ballets. Es decir, lo que nos ha llegado de Stravinsky es verdad que tiene 3 obras con el título de sinfonías, una de ellas el título está un poco traído por los pies, pero realmente lo que es más conocido de Stravinsky son los ballets. En la Exhalación de la Primavera, el Pájaro de Fuego, Petrushka o las suites que extrajo de ellas, ¿no? Estas 3 obras más propiamente sinfónicas de Stravinsky son la Sinfonía de los Salmos, que como digo está más una cantata que una sinfonía, la Sinfonía en Do y la Sinfonía en 3 movimientos. Ninguna de las 3 alcanza la instalación y la popularidad en el repertorio que tienen los ballets. Por razones de tiempo hoy no las vamos a tratar, pero sí aparecerán en el artículo del blog que yo siempre cuelgo después, sí aparecerán enlaces para que las puedan escuchar. Prokofiev, que nació en ese lugar de nombre difícilmente pronunciable de Ucrania y que por casualidades de la vida murió en Moscú exactamente el mismo día
que Stalin, del 5 de marzo del 53, tiene 7 sinfonías compuestas entre esos años. Y allá está. USB. Sí, sin problema. Aquí. Gracias. Esto funciona. Y solo la primera sinfonía y en menor medida la quinta realmente se han instalado en el repertorio, ¿no? Entonces vamos a repasar un pequeño fragmento de la primera sinfonía, que es la llamada clásica, escrita en el 1916-17, que es en realidad una reinterpretación moderna del estilo de Haydn y Mozart, ¿no? Está estrenada el año siguiente por Prokofiev y es una música realmente pues muy encantadora, muy jovial, muy desenfadada y muy poco moderna en el sentido bueno, pues de la forma que tiene. Es una forma muy clásica, es, como digo, una recreación del estilo de Haydn y Mozart. Vamos a escuchar de la mano de uno de sus mejores intérpretes, que es Sergiu Celibidache, al frente de la Filarmónica de Múnich, el comienzo del último tiempo, que es Molto Vivace, que, como verán, es una música, pues como digo, muy sonriente. A ver si esta se oye en condiciones. Bueno, voy a parar a Prokofiev. Bien, pues este es un poquito, lo poquito que han podido escuchar de Prokofiev, pero tendrán la interpretación completa en el artículo. Shostakovich probablemente es el sinfonista más importante del siglo XX y nació en San Petersburgo, que todavía en los tiempos de la Rusia zarista. Su abuelo paterno había sido un polaco revolucionario, pongo aquí su apellido, pero desde luego no me atrevo a pronunciarlo, que se exilió en Siberia tras el fracasado intento de asesinato del zar Alejandro II. Comenzó relativamente pronto a dar muestras de talento, entró muy pronto también en el Conservatorio de Petrogrado y entre sus profesores allí estuvo Alexander Glazunov, que fue un importante compositor del siglo XIX ruso. Allí estudió piano, composición y dirección, y él llegó a ser un excelente pianista, y de hecho existen bastantes grabaciones de él como pianista, de sus propios preludios y fugas, de sus propias obras, y de hecho concursó en el Chopin en el año 1927 y obtuvo un diploma. El ganador de ese año fue otro gran pianista ruso que acompañaría después a Oistrakh y a otros, que fue Lev Oborin. Para entonces ya había escrito su primera sinfonía. Entonces, Shostakovich tiene 15 sinfonías cuya cronología está descrita aquí, entre el año 23-25 y el año 71. Él moriría en el 75. No hay lugar, por supuesto, a repasarlas todas, tampoco todas tienen la misma importancia, pero vamos a intentar dar un repaso por lo menos a lo más significativo de su producción. Y lo primero más significativo es la primera sinfonía, porque la primera sinfonía, que es su obra de graduación en el conservatorio, es una obra de un talento realmente excepcional. Él tiene 19 años cuando la completa en 1925, se estrenó al año siguiente, tiene una orquesta, no especialmente masiva, sobre todo para las que vamos a ver después, que algunas sí que son realmente masivas, una orquesta importante en cualquier caso, y está en 4 movimientos. Shostakovich no es muy amigo, o no fue muy amigo, de escaparse mucho del lenguaje tonal, ni de escaparse mucho de los esquemas bastante clásicos. En general, sus sinfonías se atienen a un esquema bastante clásico, pero tiene indudablemente un lenguaje propio. Vamos a escuchar en la versión de la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, que dirige Paavo Järvi, algunos fragmentos. El primero es el comienzo, el comienzo del primer movimiento, de una manera casi marcial, con un tema principal en el clarinete y un segundo tema después en la flauta sobre pizzicato de la cuerda. Vamos a ver si esto ahora nos obedece.
Bien, hasta aquí esta primera parte, la primera sinfonía de Shostakovich. Este es el tema que empezamos a escuchar ahora de la cuerda. La flauta. Bien, todavía hay en esta sinfonía, y sobre todo en determinados momentos, algunas resonancias del mismo Prokofiev, que evidentemente tenía sus influencias, ¿no? Como vamos un poquito más de tiempo, voy a omitir el segundo tiempo y voy a irme directamente, y el tercero, voy a irme directamente al cuarto. Misterioso y dramático en el comienzo, luego más agitado, y vamos a escuchar después el final, que es muy mucho más oscuro este inicio que lo que hemos escuchado hasta ahora. Se vuelve a acoplar. No sé por qué. Y vamos a escuchar un poquito del final.
tener esto aquí, porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Y hay mucho que tratar. Bien, después de esta primera sinfonía, que es realmente una obra muy importante para un chaval de 18 años, magníficamente orquestada y muy bien construida, viene hay que abrir un debate, una polémica, ¿no? Es decir, ¿fue Sostakovich rebelde o complaciente? Esto es una cosa que todavía hoy no se termina de dilucidar, o la gente no se termina de poner de acuerdo. Yo tengo mi opinión, que la diré después, pero sí quiero exponer pues, el debate, ¿no? En el año 79 se publica este libro, Testimonio del musicólogo ruso Solomon Volkov, que su autor, esto está publicado 4 años después de la muerte de Sostakovich, declara que el libro en realidad eran las memorias de Sostakovich. Sin embargo, hay demasiada nebulosa y numerosas dudas sobre la autenticidad del libro, ¿no? Empezando por su propia familia, porque su viuda Irina siempre rechazó la autenticidad, su hermana y su hijo Maxim la rechazaron en un principio, pero luego la apoyaron una vez que el régimen soviético hubo caído. Y bueno, pues hay muchas declaraciones contra el libro, entre ellos el del compositor ruso, que tiene este nombre de origen polaco, pero es ruso, Weinberg, pero también ha habido numerosos testimonios que han dicho que el libro es muy auténtico, ¿no? De artistas muy renombrados y que estaban muy cercanos al compositor, empezando por Rostropovich, por Rudolf Barsky, Kondrashin, Sanderling, Lyubimov, Kremer, Emil Gilels o el propio Sviatoslav Richter. Poco después de la publicación, esta experta norteamericana, Laurel Fay, publicó un primer artículo apuntando a la falsedad del libro de Volkov. Y desde entonces ella y algunos otros autores han insistido en que la imagen que el libro traza de un compositor claramente antisoviético es falsa e incluso sugieren una cercanía con Stalin. Realmente los testimonios de muchos artistas que conocieron bien a Sostakovich y de cerca contradicen la tesis de Fay, y el norteamericano Alex Ross, en un artículo de New York, cuyo enlace pueden encontrar aquí, que los que sepan inglés pueden entrar en él y leerlo entero. Yo estoy bastante de acuerdo con Alex Ross en esto que señala. Es decir, la urgencia de Sostakovich por desafiar a la autoridad siempre estuvo modulada por su instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia con el que hay que simpatizar, porque de Stalin no se podía uno fiar demasiado. Que es lo que vengo yo a decir aquí, ¿no? Entonces, las sinfonías de Sostakovich, igual que sus cuartetos y buena parte de su música, reflejan en mucho de su lenguaje una suerte de crítica amarga, disimulada tras un disfraz que pudiera resultar satisfactorio para la autoridad. Es decir, hay muchas veces que la música parece lo que no es, en otras palabras, ¿no? Y creo que eso hay que saber leerlo, ¿no? Y el caso de las sinfonías cuarta y quinta en este sentido es muy ilustrativo. ¿Qué pasa con esas sinfonías? Pues miren, Lady Macbeth de Menz y lo que le siguió. En 1934 Sostakovich estrena esta ópera. Y en 1936 el diario del régimen Pravda publica un editorial sin firma. Se dice que los editoriales sin firma de Pravda en realidad los escribía Stalin. Si no los escribía Stalin, por lo menos desde luego los aprobaba. Y el editorial se titula Caos en lugar de música, que ataca directamente y de una forma bastante feroz a la ópera en cuestión. El editorial sirvió de plataforma para toda otra serie de editoriales que vinieron después del establishment de compositores soviéticos, en los que a Sostakovich literalmente lo ponían a escurrir. Claro, que le pusieran a uno a escurrir en ese momento era bastante peligroso, sobre todo si el que le ponía a escurrir se llamaba Stalin, porque lo primero que podía ocurrir era que te pusieran a escurrir, y lo segundo que podía ocurrir es que ya no lo contaras. Entonces, Sostakovich trabajaba entonces en su cuarta sinfonía, que tiene un catastrófico final, que lo vamos a escuchar ahora mismo, y esto pues casaba muy mal con las expectativas o las pretensiones estéticas triunfalistas del régimen soviético. Entonces, cuando ya se estaba ensayando, oficiales del partido, según relata su secretario, oficiales del partido presionaron al director encargado del estreno, que iba a estrenar la obra, para que suspendiera el concierto. Y para evitar implicarse en dicha decisión, el director acabó persuadiendo al propio Sostakovich de que él mismo retirara la obra. Curiosamente, la obra no sería estrenada después hasta 1961.
es decir, unos cuantos años después de su composición. Vamos a escuchar un poquito de esta obra en 3 movimientos, y esta sí tiene una orquesta masiva. Fíjense que es de las pocas veces que un compositor especifica el contingente de cuerda que quiere, y lo que quiere en la cuerda es el equivalente al total de muchas orquestas sinfónicas es decir, quiere entre 16 y 20 primeros violines, 14 a 18 segundos, de 12 a 16 violas, de 12 a 16 chelos y de 10 a 14 contrabajos. Esto es, en sí mismo, es una orquesta brutal. Entonces, ahora añádele todo lo que hay. La orquesta es verdaderamente masiva. Vamos a escuchar un poquito desgraciadamente por el tiempo no podemos poner todos los fragmentos que yo había seleccionado, pero es una obra gigantesca con muchos momentos muy trágicos y contrastes muchas veces son grotescos. Hay todavía, incluso en algunos momentos, una influencia perceptible de Mahler en esta música. Pero es demasiado monumental, demasiado extravagante, demasiado deslumbrante como para casar con esos parámetros de lo que ya se había dado en llamar el realismo socialista. Vamos a escuchar el comienzo del tercer movimiento y el final, que es muy estremecedor. La versión es de la Orquesta Sinfónica de la VDR de Colonia, dirigida por Semyon Bychkov. Bien, este es el comienzo del tercer tiempo. Vamos a el final. Y vamos a ver cómo este final tan sombrío contrasta mucho con lo que después vamos a escuchar en la Quinta Sinfonía, que tiene su porqué. Bien, este es el final de la Cuarta Sinfonía de Sostakovich, que te deja un poquito de aquella manera. Entonces, claro, cuando uno escucha esta y escucha y se sitúa un poquito en el contexto de lo que estaba pasando allí, pues se entiende perfectamente que el hombre tuviera cierta prevención de que esta obra, en el momento en el que a él le estaban atizando, pues se escuchara y lo único que sirviera fuera para que le atizaran más o eventualmente para que pasara alguna cosa peor, ¿no?, que a alguno le pasó. Entonces, la respuesta del compositor fue su Quinta Sinfonía, que la estrenó Evgeny Meravinsky en el año 37, y la obra tenía un subtítulo muy significativo, que era La respuesta de un artista soviético a una crítica justa. Claro, ¿en qué medida se cree uno este subtítulo como algo verdaderamente sincero
o voy a poner este subtítulo y voy a escribir esta sinfonía porque hay que salir del paso y de la coyuntura, pues probablemente, bueno, cada uno tendrá su propia opinión, pero da la sensación de que esto es así. Entonces, vuelve a tener 4 movimientos, es una orquesta es importante, pero de ninguna manera al nivel de masiva de la cuarta, que, insisto, para cuando esta se estrena todavía no ha llegado a ver la luz. Y vamos a escuchar por estos mismos intérpretes algunos fragmentos de la Quinta Sinfonía, que es de las más populares de Shostakovich, que muchos han tachado de superficial y que yo creo que eso es una equivocación. Yo creo que la Quinta Sinfonía de Shostakovich es, como muchas de sus otras obras, una obra maestra donde él ha sabido esconder muy bien lo que quiere decir en una apariencia que satisfaga a quienes le estaban criticando. El moderato inicial tiene un primer tema muy dramático pero muy rotundo, que vamos a escuchar inmediatamente. Tiene una apariencia todo como más, diríamos, convencional, si se quiere poner esa palabra, después de haber escuchado lo que tenía la cuarta, ¿no? Pero, sin embargo, si uno presta un poquito de atención, se adivina detrás de eso un trasfondo un poquito oscuro, un poquito sombrío también. Vamos a escuchar el clímax de este movimiento. Aquí este clima, siempre con el tema muy obsesivo del principio, ¿no? Es que él lo trata de diferentes formas, pero al final es el mismo material. Bien, vamos a escuchar el scherzo de la sinfonía, que, como digo yo, ahí aparece la figura de Mahler en el trasfondo, y que en cuanto lo escuchen... Esto es muy mal.
También un poquito de Prokofiev. Aquí también hay un poquito de Prokofiev. Bien, está aquí este scherzo de la Quinta Sinfonía, que efectivamente pues tiene una mezcla de Mahler por un lado, de Prokofiev por el otro, pero tiene una personalidad propia y al mismo tiempo empieza a dibujar ese gusto que tiene Shostakovich por los momentos un poquito grotescos, que es una manera también suya, pues un poco como hacían los grandes humoristas en las dictaduras, ¿no? El de a base de hacer algo grotesco que no parezca que estoy haciendo lo que en realidad estoy haciendo, que es deslizar una crítica soterrada al invento. Vamos a irnos a los dos momentos digamos, claves del Allegro non troppo final, que realmente es el final, como pongo ahí, que probablemente esperaban. No es digamos, el régimen, no es el final sombrío y un poco estremecedor de la Cuarta Sinfonía, sino un final completamente apoteósico, ¿no? Vamos a escuchar el inicio y el final de este tiempo. Es como si Shostakovich se empeñara en demostrar, decir, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren ustedes un último tiempo así muy convencional, muy brillante y tal? Aquí lo tienen. Es decir, es como yo también sé hacer esto, ¿no? Además de otro tipo de cosas. Y el final es pues muy efectista, lo vamos a ver inmediatamente. Si esto era muy frenético, el final es como muy...
este es el final de la Quinta Sinfonía de Sostakovich, que es evidentemente muy aparatoso, muy grandilocuente, muy aquí estoy yo y todas estas cosas, ¿no? Pero le sirvió al hombre para le sirvió al hombre para, bueno, pues para que se aplacaran un tanto, por lo menos durante un tiempo, las sombras que se habían cernido sobre él y que evidentemente durante un tiempo pues, le hicieron pasar su miedo, muy comprensible, ¿no? Aunque la sexta es una sinfonía muy interesante, pero nos vamos a ir a las siguientes dos sinfonías, que son dos sinfonías compuestas durante el periodo de guerra, pero de un carácter muy distinto, como vamos a ver inmediatamente. La séptima sinfonía, la apodada Leningrado, bueno, se dice o él dice que se compuso entre julio y diciembre de 1941 y se estrenó en 1942, ese mismo año en Leningrado, que todavía estaba sitiado por los nazis. Hay algunos datos que parecen sugerir que la obra fue al menos parcialmente compuesta antes de la invasión alemana de la Unión Soviética. Pero, en todo caso, sería más o menos en el entorno. Y hay algún episodio que vamos a ver inmediatamente que, desde luego, sugiere un carácter como muy militar en algunos momentos, ¿no? La interpretación del estreno se difundió, esto es un dato curioso, se difundió por altavoces en toda la ciudad, de forma que también los alemanes pudieran escucharla como prueba de la resistencia de los rusos a la invasión nazi, ¿no? Otra vez en 4 movimientos, es una sinfonía muy larga, es la más larga de toda la serie de Sostakovich, y la orquesta es también muy importante. Es una orquesta que se acerca bastante a lo que teníamos antes en la cuarta sinfonía, que insisto, por ahora todavía tampoco había visto la luz. Y es una sinfonía que escuchada en vivo, y la pudimos escuchar hace 2 años bueno, justo antes de la pandemia, si no recuerdo mal. Sí, el 2019 me parece que fue, por la Orquesta Nacional, que luego ha sacado el disco que recomiendo vivamente, es una interpretación magnífica. Y vamos a escuchar los fragmentos en una versión que la traigo aquí porque me parece interesante que vean a este director. Este director, que es Klaus Mäkelä, es un finlandés de 26 años que está realmente causando una sensación muy importante en el mundo sinfónico internacional. Y cuando uno le escucha al frente de una orquesta muy importante como es esta de la radio de Frankfurt, se explica muy bien por qué. Es decir, es un muchacho que sabe realmente muy bien lo que hace en una obra que es de unas dimensiones, de una intensidad verdaderamente muy, muy importante, ¿no? El primer movimiento, Allegretto, que está en forma sonata modificada porque tiene los 2 temas clásicos, pero en lugar del desarrollo aparece el llamado episodio de la invasión. Y el episodio de la invasión, que es una cosa como muy furibunda, que empieza con un ritmo que apenas se escucha en la caja, pero luego crece como lo hacía el bolero de Ravel hasta convertirse en una cosa masiva, una marcha grotesca, masiva, muy casi hiriente, ¿no? Vamos a escuchar varios fragmentos aquí de este primer tiempo, que es verdaderamente muy demoledor. Este es un comienzo rotundo, afirmativo, en fin, estamos en medio de un gran drama que es la guerra, pero el comienzo es un comienzo muy enardecedor, muy casi una llamada medio patriótica, por así decirlo, ¿no? Es una cosa muy llamativa. El segundo tema que vamos a escuchar inmediatamente es mucho más tranquilo. Bien, aquí es un segundo tema contrastante, como tantas otras veces. El primero muy rotundo, este pues más sereno, más tranquilo, un poquito melancólico si se quiere, pero
claramente contrastante con el anterior. Y entonces lo que decíamos, en lugar de un desarrollo convencional, introduce este llamado episodio de la invasión, que, bueno, van a verlo, es una cosa muy militar y muy curiosa. Esto va creciendo en intensidad hasta que llega un punto en el que se vuelve muy apabullante. Fíjense que a pesar de la melodía tierna del oboe y tal, hay un trasfondo en el acompañamiento que no deja de tener un cierto aire marcial. Ta ta tan tan tiran tiran tan ta ta tan tan. Eso tiene un cierto aire marcial. Bien, vamos a pasar. Al último tiempo, que es que empieza de una manera tranquila, con algo de misterio, y luego acaba adquiriendo un carácter triunfal, que es en el que termina. Al fin y al cabo, esto era una sinfonía pues casi reivindicativa, ¿no?, desde el punto de vista de los rusos y de la situación en la que estaban. Bien, como el clima se va volviendo un poquito cada vez más agitado, y culmina pues con un carácter así muy apoteósico. Bien, pues este es el final de la séptima sinfonía de Sostakovich, que es verdaderamente apabullante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que es otra sinfonía compuesta en tiempos de guerra y de unas características completamente distintas, ¿no? De hecho, esta primera pues satisfizo mucho al régimen, y la que vamos a usar ahora no tanto. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, sí, varias versiones sobre lo que significa esta sinfonía, ¿no? Incluida la de que es un alegato contra el totalitarismo. El famoso libro de Volkov dice que el tema de la invasión, esa marcha que hemos escuchado antes, no tiene nada que ver con el ataque, y que Sostakovich pensaba en otros enemigos de la humanidad cuando compuso este tema. Decía, o se supone que decía Sostakovich, si nos queremos a Volkov, que no tiene nada en contra de dominar a esta séptima sinfonía como Leningrado, pero que no se trata del Leningrado asediado, sino del Leningrado que Stalin ya había destruido y sobre el cual Hitler no había hecho sino terminar la destrucción que había iniciado Stalin. En cualquier caso, desde luego es una obra demoledora, y es que si escuchada así se lo parece, les garantizo que escuchada en vivo lo es mucho más todavía. En el mismo periodo de guerra, ahí hay una errata, eso es 1943 obviamente, está compuesta la octava sinfonía tras la batalla de Stalingrado, y está estrenada ese mismo año por la Sinfónica de la Unión Soviética, también dirigida por Navinsky, que es a quien iba dedicada. Yo personalmente, creo que no estar solo aquí, creo que esta es una de las más grandes creaciones de Sostakovich, es una sinfonía brutal. Y su biógrafo Christoph Meyer, en este libro que está en español y que les recomiendo, luego les pongo al final también una serie de recomendaciones sobre este tema,
decía que es una de las confesiones más personales del artista, un grito de protesta contra el mal y contra la violencia. Está escrita en 5 movimientos, que son estos, y tiene una orquestación importante, pero volvemos a lo mismo, no tan masiva como aquella cuarta que todavía en aquel momento está durmiendo el sueño de los justos. He encontrado un vídeo muy raro que les quiero poner aquí por 2 razones. Primero, porque es la Filarmónica de Berlín, nada menos. Y la Filarmónica de Berlín no es frecuente encontrarla en vídeos, porque casi todos los vídeos los tiene, digamos, entre comillas, secuestrados para su propia plataforma digital de suscripción. Pero, curiosamente, este no. Este está disponible en YouTube y es una grabación rara del año 97 de un enorme director que es Kurt Sanderling, que además era muy amigo de Shostakovich. Me parece muy significativo traer aquí su interpretación porque era uno de estos grandes maestros que ya no está con nosotros, dirigió hasta ya muy anciano, pero es un enorme maestro y un enorme intérprete de la música de Shostakovich. En esta sinfonía tenemos un primer movimiento que es algo también relativamente frecuente en algunas de las obras de Shostakovich, es el más largo con diferencia, casi media hora él solito, y se inicia con un motivo que es dramático y rotundo, pero bastante sombrío en la cuerda, y es muy significativa esta afirmación que contiene el libro de Mey. Dice: la música penetra en el oyente y despierta en él un sentimiento de pena, de dolor y de desesperación, como en el momento que vamos a escuchar después. Vamos a escuchar primero ese comienzo en la cuerda. Si logro que el ratón me obedezca, sí. Esto es una música completamente desolada, es otro tipo de retrato de lo que es en realidad un drama o la tragedia de la guerra, ¿no? La séptima es más, dentro de lo dramático, es más afirmativa, es más rotunda, más, pues eso, más reivindicativa, más, entre comillas, patriótica. Esto es desolación pura y dura, sin absolutamente ninguna concesión. Vamos a escuchar ese momento al que se refiere Meyer. A ver, no. Aquí.
Esto es verdaderamente un momento muy desgarrado, es algo tremendo, es difícil no identificarse con lo que dice Christoph Meyer, ¿no? Es decir, es sentimiento de pena, de dolor y de desesperación, es una cosa verdaderamente de una enorme tensión. Bien, los dos movimientos siguientes son un scherzo muy grotesco, el segundo, y una toccata que en realidad viene a ser otro scherzo, pero el cuarto movimiento, que empieza con un tempo lento, es un pasacalle, pero profundamente trágico, muy trágico. Y vamos a escuchar un poquito de este movimiento y varios fragmentos del último, que es muy ilustrativo también. Todo muy siniestro, absolutamente siniestro, sin ninguna concesión. No extraña nada que la sinfonía anterior triunfara a las vistas del régimen y esta no tanto, porque realmente es todo muy siniestro. Vamos a repasar un poquito el último, que empieza de una forma tranquila, pero luego se gana en intensidad dramática, y la coda al final es una coda también pues que se apaga, que no es una coda triunfal como la de la quinta o como la de la séptima, es una coda y entonces deja ese ambiente de desolación que no gustaba demasiado en el momento, pero el retrato de, como he puesto ahí, del horror bélico que consigue es verdaderamente extraordinario.
jovencito, se ve a Emanuel Pau ahí, solista de flauta de la Filarmónica de Berlín, que si le viéramos hoy tendría unas cuantas canas más. Pero claro, esto es del año 97. Vamos a ver el clímax de este movimiento, que es bastante distinto de lo que acabamos de escuchar. Aquí no faltan más que las bombas, en este clima es del último cuarto tiempo, no faltan, pero él no conduce a la obra a un final, pues como parece desprenderse de ese clima, es un final así como muy espectacular, sino casi todo lo contrario. Vamos a verlo.
Bien, este es el final de la octava sinfonía de Sostakovich, que, pues eso, volvemos un poquito al clima del final de la cuarta, ¿no? Algo que encoge mucho el alma, ¿no? Realmente. Y que efectivamente, pues eso, no es de extrañar que no fuera excesivamente del agrado de quienes consideraban que las cosas tenían que terminar así en la cima, por así decirlo. Bien. La siguiente, no es que la novena no sea interesante, pero es que no tenemos suficiente tiempo. La siguiente sinfonía que traigo, aquí quedan dos, quedan esta y la última, la 15ª, es la décima. La décima, compuesta justo en los albores o sea, los posteriores a la muerte de Stalin, que murió en marzo del 53, aunque sobre esa fecha hay su controversia, ¿no? Hay quien dice que probablemente esto en buena parte estaba escrita un poco antes de que eso fuera así. Pero el hecho objetivo es que las fechas que él da son esas, entre julio y octubre del 53, y estrenada por Miravinsky una vez más al frente de su orquesta de Leningrado a finales de ese año. Llevaba 8 años Sostakovich sin componer una sinfonía, es decir, entre la novena y la décima hay 8 años de silencio sinfónico en el que se dedica a otras cosas. Tiene 4 movimientos también y tiene una orquestación importante, pero volvemos a lo mismo, no especialmente masiva. Vamos a escuchar en la interpretación de la Sinfónica de la Red de Baviera con Sergio Solti, una oración del año 93. Vamos a escuchar algunos fragmentos porque es una obra de las que quedan de Sostakovich hasta la última, es yo creo que de las más significativas, ¿no? El moderato es otra vez el movimiento más largo de la obra, como ocurría también en alguna de las anteriores. Tiene un primer tema con un dibujo ascendente un poquito sombrío en la cuerda grave, estrategia que ya ha usado en alguna sinfonía anterior. Un segundo tema en el clarinete un poquito más luminoso, por así decirlo. Un tercer tema en la flauta, y vamos a escuchar también el clímax de este movimiento. Vamos a escuchar el siguiente tema, el clarinete. Y vamos a escuchar el siguiente tema en la flauta. De este movimiento. Ya el clima ya anuncia que la cosa se está poniendo fea en términos de intensidad dramática, ¿no? Y viene después este allegro
del que se ha dicho, se ha hablado mucho, en realidad es una marcha muy aterradora, frenética. Se ha dicho que era un retrato de Stalin. Hay quien dice que, como esto está en el libro de Volkov, eso no es verdad, pero directores como Sanderling, al que acabamos de escuchar hace un momento, que vivían en el estreno de esta obra y que conocieron muy de cerca a Shostakovich, no dudan que ese movimiento en realidad es un retrato de Stalin, o incluso hoy día probablemente algo más, es decir, un retrato del horror que significa cualquier dictadura. La marcha realmente es bastante aterradora, como vamos a ver inmediatamente. Ser una música enloquecida, desgarrada, algo así como muy obsesivo, pero bueno, un poquito angustioso, ¿no? Es decir, es algo opresivo, vaya, en una palabra. Y yo no sé si es un retrato o no es de Stalin, pero que desde luego es un retrato del horror, no tengo ninguna duda, vamos. Vamos a escuchar dos fragmentos del tercer tiempo y un poquito del cuarto también. El tercer tiempo es muy curioso porque es un scherzo que es más liviano que lo que acabamos de escuchar. Y tiene un segundo motivo en el que Shostakovich traduce las primeras notas de su nombre y apellido, que en la notación alemana, D, S, C, H, que las traduce por D, es Re, S, que lo interpreta como ES, que es Mi bemol, C, Do y H, Si. Lo vamos a escuchar, está pa, 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 pa. Esto es un motivo que él luego empleará más adelante en algún cuarteto de cuerda. Es una cosa también muy, muy obsesiva suya, ¿no? Es un poquito burlón, si se quiere, ese dibujo que hace ahí. Y luego hay otro tema
que ha tardado algunos años en ser dilucidado, que es el que se llama el tema Elmira, que aparece en la trompa. Elmira Nazirova fue una pianista con la que Sostakovich tuvo algo más que una amistad, por así decirlo, y hace muchos años después de la muerte de Sostakovich, pues autorizó la publicación de las cartas que le había enviado en 1953 y que dan la clave de este tema que mezcla las notaciones de las notas alemana y francesa y que aparece traducido al nombre de la pianista. Mi, la, mi, re, la. Es Elmira, es el nombre de la señora y estas son las notas que Sostakovich traduce en este tema de la trompa que vamos a escuchar inmediatamente. En este tema porque se nos pasa el tiempo, todavía nos queda la 15ª sinfonía. Vamos a escuchar el final, el clímax, donde vuelve a aparecer otra vez el tema de su nombre y el final de la obra, para poder adentrarnos en la 15ª sinfonía, que es en realidad también muy misteriosa, como ahora vamos a ver. Las tropas. Final muy arrollador de la 10ª sinfonía de Sostakovich, que si solo escuchamos el final no nos hace adivinar un poquito lo que ha venido antes, ¿no? Y en el que aparece de una manera muy obsesiva y muy repetida esas 4 notas de su nombre. Bien, la última de las sinfonías de Sostakovich que podemos tratar hoy, y me hubiera gustado poder hablar de la 11 y sobre todo de la 13, pero es que no hay tiempo material, ya vamos apretadísimos. Está escrita entre finales del 70 y verano del 71 y la estrenó su hijo Maxim, porque iba a ser estrenada por Kondrashin, pero el corazón de Kondrashin estaba maltrecho, de hecho acabaría muriendo el corazón y no la pudo estrenar. Ya en ese momento Sostakovich estaba ya quejado de graves problemas de salud. Para empezar, había tenido problemas de movilidad en la mano derecha que se diagnosticaron en su momento de polio y que hoy sabemos que podría haber sido una esclerosis lateral amiotrófica. En aquel momento, pues claro, le hicieron de todo, pero no sirvió de nada, porque con la esclerosis lateral amiotrófica, pues ya sabemos lo que hay. Y en aquel momento había menos. Para el año 71 había tenido ya 2 infartos, porque el hombre fumaba, bebía, en fin, no es que se cuidara mucho. Y años antes había tenido 2 caídas en las que se había roto ambas piernas. Posiblemente algo de la ELA tuviera que ver en ese asunto. Y diagnosticado de cáncer de pulmón en el año 73, terminaría falleciendo en el 75. Es decir, él estaba ya con la salud bastante quebrada en ese momento.
Tras la número 14, la sinfonía número 14, que en realidad es más que una sinfonía, es una colección de poemas sobre la muerte, la última está considerada como una de sus obras más desconcertantes. Es muy misteriosa, ambigua y en alguna medida inquietante. Me parece muy interesante traer aquí las consideraciones que, una vez más, el mismo gran intérprete que hemos visto antes, Kurt Sanderling, hace sobre esta sinfonía, porque me parece muy acertada. La orquestación viene a ser bastante parecida a la de algunas de las sinfonías anteriores, una orquestación abundante pero no tan masiva como aquella de la Cuarta Sinfonía, y Sanderling decía esto sobre esta obra en el año 95. Vamos a ver varias afirmaciones. Una dice: debo señalar la increíble incompresión a que se vio expuesta públicamente esta sinfonía por la falsa información proporcionada por el compositor, porque en aquel momento, pues bueno, él se manifestaba de una manera, pues eso, más o menos ambigua sobre el tema, ¿no? Dice: durante la mayor parte de su vida, Shostakovich sufrió el temor justificado a ser atacado por su música. Y de hecho, en muchas de sus obras se percibe claramente una actitud que es reservada hacia el gobierno de turno, por decirlo más o menos con suavidad, ¿no? Y en los casos en los que eso resultaba muy evidente, intentaba con palabras, porque la música se puede interpretar de muchas maneras, dar un sesgo diferente al verdadero contenido de la obra. Entonces, por ejemplo, en el primer movimiento, él dice que habla de recuerdos de la infancia e incluso de una tienda de juguetes. Dice, claro, Sanderling dice, esto está muy bien, efectivamente hablamos de una tienda de juguetes, pero es una tienda de juguetes con un sentido bastante terrible, porque solo aparecen marionetas muertas sin alma que cuelgan de sus hilos y que no cobran vida hasta que se tira de ellos, ¿no? Ese primer movimiento, para él, dice, es algo bastante terrible, es la falta de alma traducido en música, el vacío emocional en el que vivía la gente bajo la dictadura de la época. Viene a decir que por su experiencia como director de orquesta esa obra es de las que más impresiona al público, porque el público acaba percibiendo la monstruosidad de lo que hay detrás, ¿no? Y en particular el último movimiento, que es una despedida, él dice que cuando la percusión empieza a chirriar siempre pienso en la sala de cuidados intensivos de un hospital, ¿no? Con la persona conectada a varios artilugios y las pantallas que indican los latidos del corazón y la actividad cerebral que se van apagando lentamente, ¿no? Y después luego llega una gran convulsión y todo se acaba. Y efectivamente esa es así, es decir, es una obra desconcertante, por eso he puesto antes esa palabra, porque es una obra que cuando uno la escucha la primera vez, si no conoce un poquito el contexto, efectivamente dices, ¿qué hace aquí? Por ejemplo, ¿qué hacen citas a la obertura de Guillermo Tell de Rossini o al motivo del destino del anillo del Nibelungo en el primer tiempo de esta sinfonía? Y sin embargo están, ¿no? La obra tiene cuatro movimientos, el segundo y tercero están ejecutados sin interrupción, y en la versión de la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam con Bernard Haitink del año 2014, que tiene la curiosidad de esta afirmación de que los hoy directores españoles Gustavo Jimeno y Lucas Macías aparecen en este vídeo en la sección de percusión y como solista de oboe respectivamente en la orquesta. Vamos a escuchar, bueno, yo creo que nos va a dar tiempo a escucharlo casi todo. Vamos a escuchar este comienzo que parece alegre y que en realidad es el Lucas Macías. Bien, vamos a usar el siguiente fragmento de ese tiempo.
que es la cita inconfundible a la abertura de Guillermo Tell. Ahora vamos a escuchar el siguiente fragmento. Este es el cuarto movimiento y en el inicio aparece la cita de la Niña del Nibelungo, que es la otra cita que decía antes, ¿no? Bien, después de esta cita parnera, que ya de por sí, el motivo que ha escogido es de por sí bastante sombrío y bastante siniestro, pero él hace crecer todavía más este ambiente, como vamos a ver inmediatamente. Por último vamos a escuchar el final, que ese recuerdo pues eso, a lo que está descrito ahí, ¿no? Es una serenidad muy sombría, muy estremecedora, me parece muy oportuna la expresión de Sanderling, de decir, me imagino pues el final de una vida en una unidad de cuidados intensivos, ¿no?
Pues este es el final de la 15ª Sinfonía de Sostakovich, algo muy espeluznante realmente. Fíjense que al final se queda prácticamente solo con la percusión y la cuerda con una nota larga, y con eso termina la sinfonía. Pero es como como de película de terror, ¿no? Es verdaderamente estremecedor ese final. Obra desconcertante, pero desde mi punto de vista magistral para una de las últimas composiciones de Sostakovich. Y simplemente despedirme ya con recomendaciones, las tendrán en el artículo correspondiente del blog, pero les aconsejo que no se pierdan este documental, Sostakovich contra Stalin. Está subtitulado en español, de manera que y luego pues los dos, bueno, el famoso de Solomon Volkov, que está en edición española de mi querido José Luis Pérez de Arteaga. No sé si ahora mismo está descatalogado, yo lo tengo, pero no sé si ahora mismo está en el catálogo o no. Y luego esta biografía que también he citado de las españolas, porque las obras de Laurel Fey que he comentado, que criticaban mucho a Volkov y tal, no están en español. Esta sí lo está. Tampoco sé si está en el catálogo, pero es una biografía muy documentada, muy bien preparada y muy informada. Y nada más, con esto pues muchas gracias por venir, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues nada, pues feliz verano, como decía el otro.